Mi historia paranormal 1. Al llegar a la casa, lo primero que me invadió fue una extraña sensación de déjà vu. Era como si cada rincón estuviera impregnado de un recuerdo que no me pertenecía. La casa era antigua, sus paredes de madera crujían con cada paso, como si el tiempo mismo se resistiera a dejarla ir. El aire estaba cargado de un polvo que flotaba perezosamente en los rayos de luz que se colaban por las persianas, como si el sol fuera un visitante poco bienvenido en aquel lugar. Era una tarde de otoño cuando la compré. Los agentes inmobiliarios la llamaban una joya en bruto, y aunque estaba más que consciente de las reparaciones que necesitaría, algo en su decadencia me atrajo. Había algo en el silencio de la casa que me parecía acogedor, como si estuviera hecha a medida para alguien que, como yo, prefería la compañía de sus pensamientos. Pero pronto descubrí que no estaba tan sola como había imaginado. La primera noche, después de haberme instalado y desempacado lo esencial, me dispuse a dormir. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Al principio, pensé que era el viento, susurrando a través de las grietas de las ventanas mal selladas, pero no tardé en darme cuenta de que aquellos sonidos no seguían el ritmo natural del viento, eran más bien palabras, pronunciadas en un idioma que no podía reconocer. Me sentí inquieta, pero decidí ignorarlo, atribuyendo aquellos sonidos a la tensión del día y al cansancio que comenzaba a pesar sobre mis párpados. Los días pasaban lentamente, y a medida que me acostumbraba a la casa, más extraños se volvían los susurros. Empezaron a parecer más claros, más cercanos, como si fueran palabras pronunciadas justo al borde de mi audición, siempre lo suficientemente lejos para no ser entendidas, pero lo suficientemente cerca para ser perturbadoras. Recuerdo claramente una mañana en particular. Estaba en la cocina, preparando café, cuando una ráfaga de aire frío me envolvió, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Me detuve, sintiendo como los vellos de mi nuca se erizaban, y escuché un susurro, esta vez justo detrás de mí. No fue el viento, fue una voz casi humana, que decía algo con urgencia. Me giré bruscamente, esperando encontrarme con alguien, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, un tamborileo frenético que resonaba en mis oídos. Intenté convencerme de que era mi imaginación, de que el aislamiento de la casa y mi soledad estaban jugando con mi mente. Con el tiempo, empecé a notar más cosas fuera de lugar. Puertas que creía haber cerrado aparecían abiertas al día siguiente, luces que se encendían y apagaban solas, y una sombra que parecía danzar en las esquinas de mi visión periférica. Intentaba no prestar atención, pero cada vez era más difícil ignorar la sensación de que algo me observaba, que no estaba sola. Una noche, mientras leía en la sala, escuché un ruido sordo proveniente del ático. Era un golpeteo rítmico, como si algo estuviera golpeando la madera desde adentro. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero la curiosidad me ganó. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé una linterna y me dirigí al ático. Subí por las escaleras chirriantes, sintiendo como el aire se hacía más denso y frío con cada paso que daba. Cuando llegué al último escalón, me detuve un momento, tratando de calmar el temblor en mis manos. Abrí la puerta del ático y apunté con la linterna. La luz reveló cajas cubiertas de polvo, viejos muebles apilados y, en un rincón, una silla de madera. Al principio, no vi nada fuera de lo común, pero cuando dirigí la luz hacia el suelo, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Había huellas en el polvo, huellas que no eran mías. Me agaché para examinarlas y descubrí que eran pequeñas, como si pertenecieran a un niño. Pero la casa había estado vacía durante años antes de que yo llegara. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Mi respiración se volvió errática y sentí una opresión en el pecho. Bajé del ático rápidamente, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí, tratando de dejar atrás esa sensación de terror que se aferraba a mis pensamientos. Los días siguientes se convirtieron en un tormento. Apenas podía dormir, atormentada por los susurros que parecían aumentar en intensidad y frecuencia. Sentía una presencia en cada habitación, una presión invisible que me oprimía el pecho.
Ya no era solo el miedo lo que me consumía, sino una desesperación creciente, una sensación de estar perdiendo el control de mi propia mente. Decidí investigar la historia de la casa, convencida de que encontraría alguna explicación lógica para lo que estaba experimentando. Descubrí que la casa había pertenecido a una familia hace más de un siglo, pero había sido abandonada tras una serie de tragedias. La historia hablaba de un niño que había desaparecido sin dejar rastro, y de su madre, que, según los rumores, nunca dejó de buscarlo, incluso después de su muerte. Esa noche, los susurros se convirtieron en gritos. Gritos desgarradores que llenaron la casa, rebotando en las paredes, golpeando mis oídos hasta que no pude soportarlo más. Me cubrí los oídos con las manos, pero los gritos resonaban en mi mente, como si vinieran desde dentro de mi propio ser. Desesperada, busqué la ayuda de un sacerdote local, que aceptó bendecir la casa. Recuerdo su expresión mientras caminaba por las habitaciones, murmurando oraciones, su rostro cada vez más tenso. Cuando terminó, me miró con una expresión grave y me dijo que sentía una oscuridad en la casa, una presencia que no podía explicar. Después de la bendición, las cosas parecieron calmarse por un tiempo. Pero la paz no duró mucho. Los susurros volvieron, esta vez más intensos, más insistentes. Y luego ocurrió lo más extraño de todo. Una tarde, mientras revisaba unas cajas en el ático, encontré una vieja fotografía. Mostraba a una mujer joven con un niño pequeño, ambos sonreían. Pero lo que más me perturbó fue el niño. Se parecía a mí cuando era pequeña. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y un pensamiento aterrador cruzó mi mente, ¿y si no era la casa la que estaba embrujada, sino yo? Los días pasaban y la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba cada vez más. La casa, que al principio me había parecido un refugio, ahora se sentía como una prisión. Los susurros se convertían en lamentos cada vez más claros, como si alguien me estuviera pidiendo ayuda desde un lugar muy lejano, un lugar que no podía ver pero que sentía cerca. Una noche me desperté de un sueño profundo con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi una figura al pie de mi cama. Era un niño, de pie en la oscuridad, con los ojos vacíos mirándome fijamente. Mi corazón se paralizó y un grito se ahogó en mi garganta. Parpadeé y la figura desapareció. Salté de la cama, encendí todas las luces de la casa, pero no encontré a nadie. Estaba temblando, el miedo y la confusión se mezclaban en un torbellino de emociones que me dejaba paralizada. ¿Era posible que la casa estuviera tratando de comunicarme algo? ¿O estaba perdiendo la razón, consumida por la soledad y el miedo? El amanecer trajo consigo una fría claridad. Decidí que debía irme de la casa, dejar atrás todo lo que había experimentado. Mientras hacía las maletas, encontré una carta escondida en un cajón. Era una carta escrita por la madre del niño desaparecido, una carta que nunca había sido enviada. En ella, la mujer hablaba de su desesperación, de cómo había intentado contactar con su hijo a través de cualquier medio posible, incluso recurriendo a lo sobrenatural. Al terminar de leerla, entendí que la madre había estado tan obsesionada con encontrar a su hijo que su espíritu había quedado atrapado en la casa, buscando eternamente lo que nunca podría recuperar. Sentí una profunda tristeza por ella, por su pérdida y su sufrimiento, pero también por mí misma, por haberme dejado arrastrar a esa oscuridad. Me fui de la casa al día siguiente. Pero incluso mientras me alejaba, no podía sacudir la sensación de que algo se había quedado conmigo. Los susurros cesaron, pero en el silencio que siguió, quedó una inquietud, un vacío que no podía llenar. Una noche, meses después de haberme mudado a un nuevo lugar, escuché un susurro. Era débil, apenas audible, pero suficiente para hacer que mi piel se erizara. Sabía entonces que la casa nunca me había dejado ir realmente. Había algo, o alguien, que había hecho de mí su ancla en este mundo, y en ese momento, comprendí con una claridad aterradora que no estaba sola. Que nunca lo estaría, o por lo menos, nunca sería así, hasta que de alguna manera me asegurara de que la madre y el niño estuviesen juntos de nuevo.